Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Casi se está acabando el cuarto mes del año y no hay mejor manera de empezar la semana con un invitado queridísimo en esta comunidad. Nada más le voy a dar un abreboca antes de presentarlo. Este señor que me acompaña hoy llegó aquí en 1960 a los Estados Unidos, a Miami, con 9 años, por supuesto sin saber hablar inglés. Y yo voy a decir quién es este cubano. Algunas de las obras, por ejemplo, del puerto de Miami, las terminales de crucero, los puertos, por ejemplo, yo que estuve en Haifa, en Israel, en Dubái, en Singapur, con oficinas en Nueva York, Orlando, Copenhague, por supuesto aquí en Coral Gables y en Fort Lauderdale. Un cubano que no solo es un emblemático constructor, arquitecto, ingeniero civil, su vida también pública, su obra civil en esta comunidad es impresionante. Y eso lo ha hecho un cubano, señores, que llegó con una mano adelante y otra atrás, como decimos en buen cubano, y ha edificado una obra de la que nos sentimos orgullosa, y en lo personal aspiro a que sea el arquitecto, un cubano, el que edifique la biblioteca presidencial aquí en el sur de la Florida, en los predios de aledaños a la Torre de la Libertad, donde mejor. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Usted lo debe haber visto por ahí, porque además tiene un libro del cual voy a hablar más adelante. Me estoy refiriendo a mi buen amigo Willy Bermello. Usted puede ir aquí al Museo Americano de la Diáspora Cubana. Nosotros tenemos dos exhibiciones. La exhibición permanente, que es la historia del exilio cubano, donde él está, por supuesto. Y en la segunda planta tenemos ahora mismo una exhibición que se inauguró hace poco, donde está la obra de él y de su hermano. Es su amigo, pero más que todo un hermano, su compadre, digamos, en estas aventuras arquitectónicas. Luis Ayamil tienen la famosísima compañía Bermello y Ayamil and Partners y socios. Así que vamos a conversar a lo largo de una hora con él. ¿Por qué razón? Esos son los cubanos que hicieron Miami. Son los cubanos que hicieron Miami. Y desde que inauguramos la exposición ahí en el museo, le he estado atrás a Willy, no ha estado aquí, yo no he podido. Y dije, no, esto no es por Zoom, tú tienes que ir a acompañarme allí. Así que, Willy, bienvenido aquí. Qué honor tenerte. Miguel, muchas gracias por la invitación y quiero dar un saludo a todos los radioyentes de América Noticias. ¿Cómo fue que ustedes salieron de Cuba, Willy? Mira, es muy interesante. Yo tenía 9 años. Yo la verdad que en ese momento no sabía a dónde que yo estaba yendo. Mi papá era un magistrado en el Tribunal de Cuentas en el gobierno de Fidel Castro. Él fue contrarrevolucionario contra Batista y cuando Fidel llegó al poder en enero del 59, mi padre fue uno de los 5 magistrados que fueron nombrados a ser magistrado del Tribunal de Cuentas. Cargo que tuvo hasta mediados del 60, cuando en un viaje que él fue con nosotros magistrados a Brasil, estos son cuentos que me hizo mi padre, en ese viaje Fidel se les franquea y le dice que él va a llevar acá a Cuba a una dirección marxista-leninista. En el 60, en el 60. No en el 61. Y en que el 60. estaban con él o estaban contra él, muy claramente. Y en ese momento mi padre y los otros 4 magistrados privadamente después hablaron y cada uno poco a poco se fue escapando de la isla. ¿Cómo un cubano que llega aquí con la familia de 3 con $15 se convierte en el hombre de los bienes raíces, en el desarrollador inmobiliario? No estoy hablando de las casas, estoy hablando de grandes proyectos. Les voy a decir algunos para que ustedes tengan una idea de la dimensión de la obra de Willy Bermello y Luis Ayamil y su equipo. Puerto de Miami, las terminales de los Everglades, la terminal de San Francisco, en California, ojo, Haifa, en Israel, un puerto, señores, espectacular, porque he estado allí y lo he constatado. Singapur, Bahamas, varios, Hong Kong, Dubái, el de Dubái es impresionante, Tailandia, sin hablar de los centros recreativos, el Doral Art Center. ¿Cómo es posible que un cubanito
que solo porque el abuelo no pudo ser arquitecto haya llegado a hacer esta obra internacional. Tú tienes que tener retos en tu vida. Pero estamos hablando, Willy, yo he tenido retos en mi vida, no jodas, pero estamos hablando de cosas monumentales. Pero es que la vida nuestra siempre ha sido eso, que nada se nos ha dado fácil. Todo siempre ha sido un reto después de otro, después de otro, después de otro. Y cuando tú miras la generación nuestra, Miguel, nos definen esos retos. Yo soy, en mi negocio, yo le digo a la gente en inglés, I'm a hunter. Yo soy un cazador. Yo no espero que las cosas vengan a mí. Yo voy a buscar. Yo salgo a buscar la comida. Pero ¿cómo imaginar, tú y Luis, cómo imaginar que pueden construir algo tan gigantesco? O sea, Miami es la capital de los cruceros. ¿Cómo ustedes ven las terminales o parte del skyline de Miami y ustedes dicen, coño? Mira, es que nosotros en sí cambiamos, le dimos una definición que ha sido impactada por la pandemia, porque la pandemia dañó mucho la industria turística de los cruceros. Uh-huh. En sí, la industria de los cruceros, aunque se puede trazar a los 1800, en verdad comienza en gran manera en Miami con Carnival. ¿En qué año? Yo te diría que fue en los años 60 del siglo pasado, 1960. En eso es cuando empieza, Ted Harrison comienza con Carnival. Él redefinió, le dio una refinación completamente nueva a lo que es el mundo de cruceros. Cuando Luis Ajamil y yo nos reunimos un día en Monty Trainers en el año 1992, en el febrero de 1992, para tomarnos una cerveza y hablar del futuro. Él estaba en ese momento de Executive Vice President de Post Buckley, que era una compañía de ingeniería civil, la más grande del estado de la Florida, y decidió irse y unirse a mí. En ese momento hablamos, soñamos de lo que podía ser un poderío de consultoría, y no pensamos tanto en que éramos dos cubanos, aunque para mí era perfecto, porque el nombre de mi compañía en ese momento era Bermejo & Associates, BIA. Yo dije, Ajamil es la asociada, va a ser la A, y ahora él es rubio, ojos azules, parece americano, yo soy cubiche, perfecto, tenemos los dos, el mundo americano y el mundo hispano de Miami cubierto entre nosotros dos. Aparte de eso, él traía la parte civil, la parte de infraestructura, yo traía la parte de diseño, y aquí vamos a tener un powerhouse entre nosotros dos. Y empezamos a redefinir lo que eran las terminales. Las terminales convertimos que el viaje tuyo comienza no cuando te accesas al barco, sino el viaje comienza al momento que tú llegas a la terminal. Y entonces le dimos, con eso es que llevamos las terminales de lo que eran naves anteriormente, naves industriales, sí, a que fueran lugares espectaculares e icónicos. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Willy, el tema de Cuba, porque yo oigo, me reúno, participamos con Marcel, Felipe, nuestro amigo común en tantas cosas. El tema de Cuba yo le he pintado que todo el mundo dice, bueno, vamos a repetir lo de Venezuela, estabilización, recuperación y transición. No, hay una fase primera, que es la fase de la emergencia. Ese país está en una emergencia. Tú que tienes tanta experiencia lidiando con los problemas de hacer una obra, no solo una obra física, sino una obra estética, una obra espiritual, ¿cómo ves el panorama? Mira, tú sabes que el plan de Dios es perfecto. Y yo a veces pienso que uno planifica cuando tú ves las cosas que van a pasar y pasan en su tiempo. El reloj nuestro es imperfecto. El reloj de Dios es perfecto. Y yo en el tema de Cuba, mi padre murió queriendo ver una Cuba libre. No fue parte de su sueño, no estuvo en su tiempo. Pero lo que estamos viendo tú y yo, después de lo que ocurrió en Venezuela el 3 de enero, es que el tiempo de Cuba
Yo me recuerdo que al llegar aquí en el 60, nosotros teníamos en nuestra casa unos matules que habíamos comprado en Army Navy Store, que teníamos ya todas las cosas listas para regresar a Cuba. Nunca hubo regreso porque no era nuestro tiempo. Tenía que pasar lo que ha pasado. Yo creo eso en mi corazón. Pero el tiempo de Cuba para nosotros está llegando. Y está llegando un momento donde yo en este momento tengo el tiempo, tengo los recursos, tengo el conocimiento que yo no tenía hace 20 años. De manera que, al igual que una forma divina me puso en el punto de que hoy en día estoy sentado diseñando la biblioteca de Donald J. Trump, estoy en este momento en un punto. Repite eso, señor, esto es importante. Los terrenos aledaños a la Torre de la Libertad, donde Willy iba y su familia a buscar aquel pedazo de queso, el spam, etcétera, ahí va a edificarse la biblioteca presidencial. ¿Y quién va a estar en ese proyecto? Un cubanito de 9 años que llegó a esta ciudad sin dinero en 1960, Willy Bermejo. Que para mí es una distinción y un gran privilegio y un honor para nuestro presidente. Aunque sería para cualquiera biblioteca presidencial, eso sería un honor para cualquier arquitecto. Claro, hay 16 bibliotecas presidenciales, esta va a ser la 17. Y definitivamente te puedo decir, no porque la esté diseñando yo, pero va a ser la más impactante, la más icónica. Oh, yo he visto. y la más visitada. Vaya en otra sesión, podemos dedicársela a ese proyecto. Mira, yo he tenido la oportunidad a través de la trayectoria nuestra de llegar a lugares donde no había nada, islas donde no había nada, y hacerlo todo. En Cuba hay que hacerlo todo. La única diferencia es que en Cuba hay una población de cubanos que existe y con los cuales de alguna manera se tendrá que contar con ellos. Claro. Entrenar, encarrilar. Pero en Cuba hay que hacerlo desde la A hasta la Z. Energía, hospitales, carreteras. Una de las cosas que hacemos nosotros son aeropuertos. Todos los aeropuertos hay que modernizarlos, expandirlos. Los puertos, que es el punto de entrada. Toda la infraestructura de vivienda. Todo el sistema bancario. Todo el sistema de gobernanza. Y yo creo que tenemos un secretario de Estado, Marco Rubio. Tenemos 3 representantes en el Congreso, Carlos Jiménez, Díaz Balart y Salazar, que nos pone a nosotros en el exilio en una posición encomiable para tener un rol muy importante en la reconstrucción de Cuba. Yo tengo 2 retos que me quedan. Uno es terminar la biblioteca presidencial de Donald J. Trump. Sí. Y el segundo regalo en mi vida va a ser el legacy de poder formar parte de la reconstrucción de una nueva república en Cuba, una república democrática donde Cuba vuelva a ser lo que fue en los años 59 para todo el hemisferio, que estaba en la vanguardia en todos aspectos, comerciales, industriales, agrícolas, bancarios, tecnología. Cuba era un lugar privilegiado. El peso cubano estaba por arriba del dólar americano. ¿Qué economía podía decir lo que podía decir Cuba en el año 1959? Y el anhelo mío es poder ser parte del equipo, del grupo de hombres y mujeres aquí en este país y en otros países que contribuyan a esa reconstrucción. Lo vamos a ver, Willy. Oye, te agradezco mucho. Qué buena tarde he pasado junto a ti. Espero que el público también. Ahí, por cierto, nos escribía, creo que es Leo, sí, efectivamente, la estación a la que se refería Willy es la JM Wave, que estuvo aquí hasta el año 68 de la estación de la CIA, la más grande que hay. Willy Bermejo, señores, tienen que ir al Museo Americano de la Diáspora Cubana. Está abierto todos los días de 12 a 6. Ahí va a haber solo una pequeña muestra
de la obra que ha hecho un cubano. Nos vamos, te agradezco mucho, Willy, esta es tu casa, vamos a seguir hablando, vamos a hablar de la biblioteca la próxima vez, lo que se pueda decir. Gracias, Miguel. Gracias, Willy.